Los últimos meses estuvimos compartiendo. ¿Alguno que se acuerde que fielmente todos los domingos venga? Bueno, aparte de Leo, ¿alguien más? ¿De qué estamos hablando? ¿No? De salvación. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de qué salvación. Salvación de Dios. Hoy vamos a leer. Así que si tenés tu celu con la Biblia ahí a mano, si tenés la Biblia impresa, ¿sí? Yo la traje. Abrite el libro de Oseas. Vos decís, Oseas, ¿Osea qué? Osea, ¿dónde estará Oseas? Bueno, te digo, Antiguo Testamento, tenemos el libro de Daniel y después Oseas. Oseas está entre Daniel y Joel. Sí, vamos a hablar solo de ese libro. Todos los versículos que vamos a leer es todo de Oseas. Y te quiero contar un poquitito. Nahue igual va a proyectar los versículos, si no trajiste Biblia, celular con Biblia. Va a proyectar los versículos y vamos a hablar un poquitito de la salvación de Dios, pero por sobre todas las cosas del amor, ¿sí? Dios derramó su amor sobrenaturalmente, apasionadamente, desinteresadamente a nosotros, a vos, a mí. Y en este libro del profeta Oseas, yo me hacía una pregunta, que es una pregunta que también el libro de Romanos la nombra, y es, ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? Como para que vayas pensando, para que vayas meditando, para que vayas escarbando en tu mente. Y dividí este mensaje que voy a compartir ahora en 3 partes. Andrés en 3 puntos siempre, y yo en 3 partes, porque soy discípula de él y no me puedo salir tampoco. Pero no, en 3 partes. 3 partes. La primera que les voy a comentar es un panorama. La denominé panorama. La segunda es mensaje en sí. Y la tercera es la aplicación práctica y conclusión. Así que voy a empezar con el panorama. Y para eso vamos a leer Oseas 1, versículos del 2 al 3. Pido disculpas a todos los que me escuchan y a los de Facebook que me están mirando por mi voz tan particular. Voy a estudiar locución y voy a predicar con voz de locutora para la próxima. Vamos a leer Oseas 1, del 2 al 3. ¿Sí? Dice: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Y por ahora vamos a leer hasta ahí. Resulta que Oseas era un profeta de Dios, un siervo de Dios, un hombre escogido por Dios. ¿Para qué? Los profetas tenían la misión de dar un mensaje al pueblo escogido por Dios, ¿sí? Pero en este caso era algo muy particular, porque no era solo dar un mensaje de parte de Dios, sino experimentar con su vida el mensaje que Dios le quería dar al pueblo. ¿Sí? Y no sé si se entiende un poquitito esto o es medio fuerte, pero lo cierto es que Oseas se ve en obediencia, y esto me encanta porque él obedece al pie de la letra lo que Dios le dice. Se casa con una mujer que luego de darle 3 hijos, se va con otros hombres, lo engaña
y se convierte en prostituta. Y hay una controversia o como dos posturas teológicas donde dicen que puede ser que la mujer ya haya sido prostituta y después se casó con Oseas, o que haya sido virgen, se casó con Oseas y después se prostituyó. En conclusión, lo cierto es que Oseas sabía de antemano que él iba a ser engañado, que iba a sufrir una infidelidad, en su propio lecho, en su cama, en su vida, en su matrimonio. ¿Sí? Imagínate la situación que a vos te dice, bueno, vos tenés que ir a hablar al pueblo y decirle esto y esto y esto, y saber que lo que viene es calamidad, saber que lo que viene es terrible, ¿sí? ¿Y cuál era el panorama de este tiempo? Porque este profeta que habló al pueblo alrededor del 755 y 715 antes de que viniera Cristo a la tierra, a este mundo, el panorama era el siguiente, y yo se los quiero leer porque a ver si a ustedes les suena algo. El panorama de la ciudad, del pueblo de Dios en ese tiempo era el siguiente, que lo describe, después yo los animo a que lo lean el libro, aunque sea un resumen ahí en Google, ponen resumen, libro de Oseas y por lo menos se leen eso. Si no, son 12, 13 capítulos, no es mucho. Lo leen, lo estudian, es muy interesante. Pero el panorama de Israel era el siguiente, escuchen. Israel gozaba de paz, con comillas, o con comillas así muy grandes, para decirlo de un modo más enfático. Pero estaba a las puertas de un colapso político nacional. La situación descrita por Oseas en los capítulos del libro son líderes corruptos, inestable vida familiar, inmoralidad, odio de clases y pobreza. No sé si les suena un poquito. Colapso político nacional, líderes corruptos, inestabilidad familiar. ¿Sí? Ese era el panorama en el cual Dios le dice a Oseas que hable de parte de él. Y al mismo tiempo, la gente estaba diciendo que adoraba a Dios, pero por el otro lado, idolatraba a dioses falsos como Baal. ¿Sí? Era como esto de estar dividido. Sí, yo creo, es como decir en la actualidad, yo creo en Dios, voy todos los domingos a la iglesia, pero después ando con la cintita roja acá por la envidia. Por decir un ejemplo de la vida cotidiana. Yo me la saqué antes de predicar, pero imagínense, y cosas peores, es como decir, Señor, gracias porque me prosperaste, pero después hago un altarcito a tal Dios. Porque Él es el mediador y armamos toda una idolatría y aún creyendo que es adoración a Dios. ¿Sí? Entonces, en medio de todo esto y en medio de también estructuras mentales que el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, o sea, el pueblo que Dios había escogido para salvación, para traer al Salvador desde ese seno de ese pueblo, estaba en medio de todo esto, estaba en medio de la idolatría. Entonces, realmente, yo poniéndome a pensar un poco, estudiando el libro, pensaba, ¿de qué forma hablarle a un pueblo que no quiere escuchar? ¿De qué forma hablarle a un pueblo que dice que cree en Dios, pero que su corazón va tras otros dioses? ¿De qué forma? ¿Cómo hacer llegar ese mensaje? Y hoy hablando con Eli, mientras yo escribía, él me decía, hay veces es necesario un sacudón, una piña, una patada al pecho. ¡Pah! ¿Por qué? Porque nosotros creemos que vamos, y no entendemos. Y Dios nos está hablando, y Dios quiere hacer algo, y nosotros estamos como si nada. Y realmente, que Dios le haya pedido a este hombre
que soporte infidelidades y todo lo que va a soportar por amor a Él y para darle un mensaje bien claro a su pueblo, es durísimo, es como una piña, es como una patada al pecho realmente. El pueblo, entre medio de todos estos versículos que habla Oseas, pensaba encima que podía comprar el amor de Dios. Pensaba encima que el placer estaba en las cosas cotidianas. Y Dios le dice: Oseas, el pueblo de Israel necesita arrepentimiento, necesita que se vuelva a mí, que vuelva su corazón a mí. Pero está tan descarriado que yo voy a hacer esto. Y le pide que se case con Gomer, ¿sí? Y tienen 3 hijos a los cuales le ponen nombres que tienen que ver con la prostitución, con alejarse de Dios, con la infidelidad, con el sufrimiento. Ese era el panorama, ¿sí? Ese era el panorama del pueblo de Israel en ese momento. Hay muchas cosas que se parecen a la actualidad, muchas cosas que se parecen a la actualidad, a lo que estamos viviendo. Pero el mensaje de Dios sigue siendo el mismo, pase lo que pase. Y quiero adentrarme en este mensaje. Vamos a leer el capítulo 3 entero, son 4 versículos de Oseas. ¿Sí? Leemos Oseas 3 del 1 al 4. Dice así: Entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. Entonces le dije: tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Oseas se había casado con Gomer, habían tenido 3 hijos, y ella, ¿qué hizo? Se fue de su casa, lo engañó, estuvo con muchos hombres, y aún así Dios le dice: anda a buscarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella ya estaba tan mal, que estaba en esclavitud y totalmente mal, y que solo quedaba comprarla. Y en ese tiempo los esclavos se compraban por 30 siclos de plata, no 15. Pero ella ya estaba tan destruida, tan desnutrida, tan mal, que con solo 15 y las medidas de cebada la compró y la trajo a su casa y la perdonó y le dio una nueva oportunidad. La disciplinó, la amó, simplemente para dar un mensaje al pueblo de Israel acerca de la misericordia inmerecida, innumerable, incontable que Dios tiene por su pueblo y que tiene por nosotros. Porque, díganme la verdad, ¿vale la pena? ¿Realmente el pueblo de Israel o esta chica Gomer, valía la pena? ¿Valía la pena? ¿Hizo algo para merecer ser comprada, salir de la prostitución, de la esclavitud? ¿Valía la pena? ¿Valía la pena que el pueblo de Israel, que estaba totalmente desvirtuado y lejos de Dios, alguien como Dios, que es tan santo, como cantábamos hoy, tan santo,
pensara en ese pueblo, en darle un mensaje y aún darle esperanza de lo que iba a suceder, que el pueblo se iba a volver al Señor. Realmente no valía la pena. Realmente esta mujer estaba ya en el fondo del pozo. Y sin embargo Dios, en su incontable misericordia, la amó y utilizó la vida de Oseas para dar un mensaje. Y en sí, quiero aclarar algún paréntesis ahora. Cuando yo estudié comunicación social, a mí me dijeron, una de las cosas que me enseñaron, es que casi siempre hay un emisor, un receptor, un mensaje, pero que eso es recíproco. Yo doy el mensaje, utilizo un canal para emitir ese mensaje y la persona lo recibe, lo decodifica y me responde. Pero acá yo estoy emitiendo un mensaje, ustedes lo están recibiendo, no me tienen que responder. Y quizás ustedes reciban este mensaje de diferentes maneras o tomen una cierta parte del mensaje que les toque el corazón. Pero más allá de cómo reciban el mensaje, de mi voz aflautada, de todo, el mensaje es uno y Dios nos habla. Y el amor de Dios sobrepasa todo lo que nuestra cabeza cuadradita pueda comprender. Rebalsa, es algo que supera todo lo que te imagines, ¿sí? Bien, cierro el paréntesis. En estos versículos también Dios, luego en el capítulo 4, vamos a leer 4 del 1 al 7, Dios le enumera al pueblo todos los pecados y como si fuera un espejo de cómo estaba el pueblo y de qué se tenía que arrepentir. Me encanta esta versión, la NTV, se la recomiendo, Nueva Traducción Viviente. Dice así, Oseas 4, del 1 al 7, dice: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecerán. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que se olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Y en Oseas 5, 15, solo ese versículo, dice: entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Me siento muy identificada. Me siento muy identificada porque a veces es como que en las últimas así del pozo, buscamos a Dios porque Dios nos oye y Dios es todo amor, misericordia, bondad. Y ahí está el Señor, Padre bueno, amoroso, perdonador, para recibirnos. Pero lo cierto es que hay infidelidad, traición, asesinatos, una lista incontable de pecados en donde estaba inmerso el pueblo de Israel. Y quizás vos digas: no, pero yo no mato, no robo, ni siquiera un caramelo al kiosquero, nada. No robo el papel higiénico del trabajo, no hago nada.
no hago nada de nada, soy cuasi intachable. Pero tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? El Señor realmente quería que el pueblo de Israel se arrepintiera. Y vamos a leer justamente esto del arrepentimiento y esto de la misericordia de Dios y su amor inagotable. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno con nosotros. Oseas 6, del 1 al 6, me encanta. Puse acá en mi hojita, como para subrayarlo y no olvidármelo jamás. Oseas 6, del 1 al 6. Dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Sí? Y después de ahí, 1,000 veces, el Señor habla a través de Oseas con palabras de restauración, de paz, de amor. Me lleva inevitablemente a pensar en la parábola del hijo pródigo, que en el Nuevo Testamento ejemplifica el amor del padre. Brevemente se las cuento. Un padre tenía 2 hijos, uno mayor, uno menor. Al menor se le pianta el moño y le dice: quiero la herencia y me rajo. Así, versión Maru sería. ¿Y el padre qué hace? Le da la parte de la herencia, se la da, nos vemos. Y se fue. El pibe, ¿qué hace? Despilfarra la guita en joda, porque es así, es así, y termina tan sin un mango, que termina trabajando en un lugar con chanchos y deseando comer la comida que están comiendo los chanchos. ¿Sí? Incluso no lo dejaban, es verdad. Entonces, en ese momento que él, yo pienso, está ahí todo sucio, chupado, mal, ¿por qué no me quedé en casa con papá? ¿Para qué? ¿Para qué pedí esta plata? ¿Para qué si ahora no tengo nada y mirá, estoy mirando a los chanchos con amor? Un lechoncito, una bondiola. Y encima no podían comer chancho, eso me lo imagino yo nomás porque me gusta el cerdo. Entre paréntesis. Y entonces, ¿qué dice? Vuelve a la casa del padre y dice: bueno, vuelvo a la casa de papá, vuelvo humillado, y si me perdona, aunque sea que me deje ser su siervo, su esclavo, pero estar en la casa del padre, esto lo parafraseo yo, es estar en la casa del padre. Y el padre lo ve venir y lo recibe con amor. Le saca la ropa mugrienta, pide que le traigan la mejor ropa, mata el mejor animal que tiene, hace una fiesta para celebrar que el hijo había vuelto a casa. Y con amor lo recibe. Un poquito esto que nos dice Oseas, y un poco esto que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué? Me detengo en un punto. Oseas tuvo que pagar mucha plata para comprar a Gomer, su esposa, para traerla de vuelta a casa, para amarla, para restaurarla, para perdonarla. Y Jesús y Dios pagó un alto precio por nosotros.
Un alto precio, un hijo. Y aquellos que han perdido hijos saben lo que debe ser. Un alto precio por amor a nosotros. No nos olvidemos del amor de Dios, no nos olvidemos. Una y mil veces sus promesas, su mensaje es el mismo. Una y mil veces volvamos nuestro corazón a Dios. Porque Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar, Él nos va a recibir. Me encanta esta versión porque dice, esforcémonos por conocerlo a Dios, ¿no? Porque Él nos responderá. Esforcémonos. Y leemos últimos versículos y ya termino. Oseas 14. Leemos del 1 al 9 de corrido. Me falta la conclusión. Este es el mensaje en sí, acuérdense. Acuérdense el panorama, el mensaje, la aplicación práctica. Oseas 14 del 1 al 9 dice así. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra, crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Es tan grande el amor de Dios, la misericordia, la paz, sus promesas, que Dios en estos versículos últimos que hemos leído, ¿qué les dice al pueblo? Les promete muchas cosas y son promesas que son para nuestra vida también. Así que escucha atentamente. Les ofrece restauración, estabilidad, fragancia linda, olor rico le puse yo. Olor rico, embellecimiento. Ojo con esto, un paréntesis. Tampoco es que volvemos al Señor y nos volvemos así todos photoshopeados y súper lindos. No, habla del embellecimiento del corazón, del alma. Y refugio eterno. Ese es nuestro Dios, esas son sus promesas. Eso es lo que el Señor está diciendo, lo que le dijo al pueblo de Israel, lo que nos dice a nosotros. Si quiero que te quedes con algo, y voy a agregar un versículo más, en Romanos 8:32, ultra conocido, y quedándonos con esta pregunta que te dije al principio, ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Hay algo, una situación, una persona, una circunstancia, hay algo? Dice Romanos 8:32. Si Dios no se guardó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? El amor de Dios es inagotable, incomparable. El amor de Dios es realmente, como dice 1 Corintios 13, es increíble, resumiéndolo en una palabra, es increíble. Y quiero 1, 2, 3, 4, 5 puntitos destacar en mi conclusión / aplicación práctica. Cristo pagó un alto precio por amor a nosotros. Un alto precio por amor a nosotros. Mirá esa cruz. No te olvides nunca de esa cruz. No te olvides nunca de que tu salvación, tu vida eterna, tu refugio es Cristo. Lo único que te da valor, lo único que te da una razón para vivir, lo único que importa es esa cruz y ese amor tan inmerecido, tan inmerecido, tan inmerecido, pero que sin embargo está ahí para nosotros. Lo segundo, si las personas que nos rodean no ven el amor de Dios en nosotros, difícilmente lo van a poder hallar en otro lugar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esto todavía no lo nombré y por eso lo tomo como aplicación. Dios usó el matrimonio de Oseas y Gomer para reflejar el amor de Él hacia su iglesia, hacia su esposa. Reflejó en algo tan cotidiano, tan familiar, en un matrimonio, aquellos que están casados saben, somos uno, lo que Él quiere decirnos, que nos ama infinitamente. Hagamos hecho lo que hagamos hecho, nos ama infinitamente, infinitamente. Y no se puede separar mi matrimonio, mi trabajo, los domingos en la iglesia, mi crianza, mis hijos, de lo que Dios quiere hacer a través nuestro. ¿Sí? Dios ama a las familias, Dios es un Dios de familias y utilizó este ejemplo para demostrarnos su amor. El más poderoso mensaje de Oseas, el sermón más perfecto, fue su vida misma. Más que las palabras, mucho más que las palabras, era que el amor de Dios sea reflejado en ese matrimonio, en esa restauración, en ese perdón, en ese tiempo de disciplina, pero también de refugio. Sí, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Que aún en la infidelidad, imagínense aquellos que están casados por un momento, cuán difícil sería saber lo que pasará y aún tener que pasar por ello, sobrellevarlo. Por amor a Dios, por obediencia, porque Dios quiere reflejarse a través nuestro. Si las personas que nos rodean no ven el amor de Dios a través de nuestras familias, a través nuestro, difícilmente lo van a poder hallar en otra parte. Y las dos últimas cosas, Dios realmente es el único ejemplo perfecto de amor. Con nuestras pocas fuerzas o con nuestro sentimentalismo podemos quizás destellos de amor, pero el único ejemplo perfecto de amor y la forma perfecta de amar es solo en Cristo, solo a través de Cristo, porque todo es por Él y para Él. Y lo último, Dios realmente quiere bendecir a su pueblo. Él no quiere castigar a su pueblo. Él no quería castigar al pueblo de Israel. Él no quería que pase pobreza, que sea víctima de líderes corruptos, que esté en desazón, en depresión, en angustia, que esté en vidas familiares destruidas, que esté en odio, en resentimiento. Él realmente quiere bendecir a su pueblo, pero Él habla a su pueblo y nos dice que nos volvamos a Él y que lo busquemos, porque
que Él está acá, la gracia está acá para encontrarlo, para hallarlo. Así que a mí me gustaría que oremos, que te quedes con esto. Hay algo que te puede separar del amor de Dios. Hay algo que vos puedas hacer para que Dios te deje de amar. Dios es grande, misericordioso, inagotable, perdonador, soberano. Dios es Dios santo. Nada se compara a Él, nada. Y Dios quiere realmente en este tiempo que nosotros experimentemos tanto su amor, pero tanto, que ese amor fluya a través nuestro, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en todos lados donde nosotros pisemos la planta de nuestros pies. Dios nos ama y desea realmente que ese amor fluya en nosotros. Así que si todavía no experimentaste el amor de Dios, te digo que Él está acá, Él es omnipresente, Él está acá en medio nuestro. No necesitamos otro mediador más que Cristo, solo buscarlo de todo corazón.